Continuamos este su programa de entrevista. Me acompaña aquí en estudio Luis Núñez Salmerón, periodista económico, con quien queremos abordar lo que es la propuesta de ley de reforma tributaria que el gobierno presentó ante la Asamblea Nacional a través del ministro de Hacienda y que en este contexto sociopolítico, ¿verdad?, ha causado diferentes comentarios desde la empresa privada, desde sectores específicos de la economía de nuestro país y particularmente por el componente que tiene que ver con los números, ¿verdad?, el dinero y las condiciones de país. Para eso queríamos que Luis Núñez Salmerón pudiera esbozar un poco sobre en qué condiciones se está dando esta propuesta de reforma tributaria que estaba pendiente desde hace muchos años en la Asamblea Nacional, luego de que había sido acordada una ley de concertación tributaria en consenso con los sectores productivos empresariales y que en un momento los sectores trabajadores la cuestionaban. De pronto los sectores trabajadores mismos decían de que, bueno, que como era consenso hasta la rubricaron. Y ahora en la situación que se ha venido dando en el último año, entonces hay como un divorcio alrededor de la interpretación incluso de algunos factores claves de la economía, pero que cuando son pesos y centavos, sean verdes, amarillos, celestes, rojos o negros, aunque mi amigo Iván Acosta haya dicho de que el frijol rojo y negro y no el blanco van a ser los únicos que no van a ser exonerados, que son exonerados, ¿verdad? Entonces, le digo, ahí se puso racista, porque entonces también el blanco lo hubiera exonerado, sí. Aunque no producimos, creo, frijol blanco no? Nosotros en cantidad. Pero es mínimo, hubo un proyecto para producir frijol blanco, pero el problema es el mercado. El problema es el mercado. El mercado, sí. Cuéntenos un poco, sí. Para que la población lo tenga en contexto, claro. Nuestros amigos que nos están viendo. Sí, bueno, antes que nada, Plinio, pues, qué envidia que venís de hablar de poesía, refrescándote, y ahora vamos a hablar de este tema difícil. Y te digo, el punto de la reforma, el contexto. No hablemos de la parte técnica. A lo mejor en otro momento esta misma reforma puede ser una reforma técnicamente correcta, pero el momento no es el correcto. Y te voy a dar algunos datos que trae la misma reforma. Pues no los digo yo, no los saqué de otro lado, sino que son los que trae la reforma. El año pasado yo estimaba que las recaudaciones cayeron alrededor de 8.000 millones de Córdoba. Sin embargo, en esta propuesta el gobierno dice que son 11.600 millones de Córdobas que no recaudaron, ¿verdad?, el año pasado, en el 2018. Y con esa misma proyección para este 2019, esa proyección puede andar por los 20.000 millones de Córdoba que no se recaudaron con respecto a al 2017. Entonces, este es un contexto bastante complicado y hay que ver el contexto económico en el que se está dando esto, porque ya los números oficiales sobre el crecimiento económico del año pasado ya están prácticamente. Cerramos -4. Algunos dicen -3, -3.8, -3.7, pero digamos lo que había pronosticado el Banco Mundial o el Fondo Monetario, la CEPAL. Crecimiento negativo, dice el gobierno también. Cito al gobierno porque son los datos que ya presentaron en esta propuesta, que el Producto Interno cayó en 1.235 millones de dólares del año pasado. Estamos hablando de 367 millones de dólares. Todo esto, si te fijas, vamos armando el contexto en el que se está dando esta reforma, que realmente, y a mi criterio, y he escuchado también varios comentarios al respecto de eso, esto es una propuesta recaudatoria. Se está buscando cómo cubrir un hueco de dinero, pero en unas condiciones sumamente difíciles, porque paralelamente estás impulsando también una reforma al Instituto, a las pensiones, que también suponen salida de dinero para las empresas. No estamos hablando, si te fijas, no estamos hablando todavía en lo absoluto de la propuesta en sí, sino del entorno en el que se está dando esta propuesta, que busca un rendimiento alrededor de precisamente de 2.3% del Producto Interno.
Pero falta un detalle también que ya eso va a meter más ruido. Y es que también ya comenzó la discusión sobre el salario mínimo. El año pasado, por las condiciones, creo que solo se hizo la primera parte del año, la que llegó a marzo. Son 2 veces al año que se discute el salario mínimo. Hay que ver cuál es la propuesta de este año. Entonces, estamos viendo una economía sumamente golpeada, ¿verdad? Una economía a la que no le estás dando incentivo para levantarse. Ya truenan, por ejemplo, los sectores empresariales y dicen, bueno, esto lo que va a traer va a traer cierres de empresas. Y es posible, ¿verdad? Es posible que así sea, porque estás quitándole, incluso le estás restando mucha liquidez a las empresas con las retenciones definitivas. Que no va a afectar a las pymes, que no va a afectar a las medianas empresas, eso es relativo. ¿Ya? Eso es relativo porque aquí no estamos en condiciones normales de la economía, no está funcionando a como funcionaba, por ejemplo, hace un año, cuando comenzó el año pasado, pues cuando estábamos en enero, febrero. Las condiciones ahora son diferentes. Creo que el gobierno debería de afinar un poco mejor o buscar mecanismos alternativos más bien para incentivar, en lugar de contraer o deprimir la economía misma. Ahora, esta propuesta de reforma tributaria, ¿cree usted que puede haber sido de consenso con los organismos financieros internacionales, quienes venían reclamando algunas cosas alrededor de las exoneraciones, de los temas de la falta de sostenibilidad de las empresas, producto de crecimientos a veces superfluos, voy a decir la palabra que no se usa, o sí se usa en la economía, pues también, ¿verdad? Sí. Y que no estaban aterrizados, decían, pues teníamos una economía que venía con un crecimiento, pero que no había, ¿verdad?, una sostenibilidad. Y entonces, ¿cree usted que puede haber sido consensuada? Hasta ahora no he escuchado a la autoridad diciendo eso. El problema con esto, la última reforma fue en el 2012, que fue la ley de concertación tributaria que se aprobó tardíamente. El gobierno, la mayoría de los gobiernos, si te fijas, las aprueban en cuanto llegan lo primero que hacen es su reforma tributaria para que ya no les vuelvan a decir nada. Arnoldo Alemán hizo su reforma, la ley de justicia tributaria, luego vino la ley de equidad fiscal con Enrique Bolaño y el Frente Sandinista, pues en el gobierno, hizo también su reforma, la ley de concertación tributaria. Digamos, 6 años después es válido, los gobiernos, en cada una de las visitas que hacía el Fondo Monetario siempre se insistía en la revisión de la política fiscal y tributaria, ¿verdad? El problema que esta reforma, que es un poco tardía, se da en un contexto totalmente diferente. Es decir, el problema es que el año pasado no rompió con todos los esquemas. ¿Ya? Tuvimos desde abril hasta la fecha una crisis política profunda y ese es realmente el meollo de todo esto. La crisis política no es un problema económico. Como te digo, la propuesta de reforma tributaria y la propuesta de reforma LINS pueden ser válidos. Pero el problema aquí es un problema político. Mientras no se resuelva eso, creo que no se va a poder resolver realmente, no se van a cumplir las metas que se están planteando. Porque yo decía, el año pasado, ok, la reforma LINS fue un detonante para una crisis política y social. ¿Ah? De acuerdo. Pero ese es un problema que se tiene que abordar. Incluso un nuevo gobierno, sea un traspaso pues, de un gobierno a otro, en este caso sea un traspaso de este gobierno a otro, en cualquier momento, pues en un momento dado, el próximo gobierno va a tener que enfrentar esto. Este problema del INS no es un problema coyuntural, no es un problema que se tiene que resolver. La propuesta el 18 de abril fue precisamente en instancias del mismo Fondo Monetario. Igual la propuesta tributaria. Se estaba hablando de que había necesidad de reformarla. Entonces son temas que se pospusieron y eso provocó que cuando se dieron, en el momento que se dieron, provocaron ese trauma que ya todos conocemos. Yo te digo, esta reforma, a como está ahorita planteada en el momento que se está haciendo, va a provocar, a mi criterio, puede ser contraproducente. Puede ser contraproducente por las condiciones en que se está dando. Porque sectores importantes están con decrecimiento, la industria, el turismo,
¿ya? Comercio, son sectores que representan un alto porcentaje del Producto Interno Bruto. O sea, esto le podría ser un tiro de gracia, como dicen, están deprimidas y entonces cuando le aplicas todas estas medidas podría agilizar su caída. Eso están diciendo desde los sectores empresariales y las cámaras empresariales, quienes les están pidiendo al gobierno que se revisen todas estas propuestas, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora ya no está aquel telón que se abría y se cerraba cuando se ponían de acuerdo con las cámaras empresariales, claro. y de pronto más bien otros sectores de la economía decían, ve, no nos metieron a nosotros, solo beneficiaron a los de las cámaras, y nunca se llegaba a los consensos reales, sino los consensos entre los sectores que participaban de las negociaciones. ¿Cómo ver de cara a esto? Y vamos a hacer una pausa y sigue desmenuzando los temas que tienen que ver con el impuesto selectivo de consumo, que es un tema de la industria fiscal. Uno oía a los que no beben guaro, dicen, no importa que le suban porque está bueno. Y le digo, no, el problema es de que aun cuando le suban, el consumo va a bajar, entonces la recaudación va a disminuir. Es que ese es el problema. Entonces, ¿me permite hacer la pausa para que luego nos metamos a esos temas? Un café. Y podamos tomar el café, porque yo no sé si va a subir el precio del café de exportación. Y aquí el café Soluno nos va a dar más caro a nosotros. Vamos a los mensajes y regresamos. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Realizo procedimientos desde tercer año para poner en práctica las teorías que nos enseñan. Tengo la oportunidad de relacionarme con personalidades de mi carrera y otros campos laborales. La formación en la UAM, complementada con mis estudios en el extranjero, me ha permitido desarrollarme exitosamente en mi campo laboral. No se quede sin energía. Atienda cualquiera de las notificaciones que Disnorte Disur le envía recordándole que debe pagar a tiempo su servicio de energía. Si incumple con el plazo para pagar, el corte de su servicio será inevitable. Si paga a tiempo, evitará cargos por reconexión y mora. Acuda a su centro de pago autorizado más cercano. Póngase al día. Que no le falte la luz. Disnorte Disur. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos conversando aquí con Luis Núñez Salmerón en su calidad de economista. Él es periodista y abogado. Además, le ha dado seguimiento a todos estos, en los últimos 20 años diría, a todos estos movimientos políticos, cambios, ajustes, desde el punto de vista del periodismo. ¿Cómo lo ven? Que las declaraciones que se obtienen, los fenómenos que se dan posteriormente y el seguimiento que se le da a los temas económicos, pues porque a veces uno se olvida de lo que ocurrió antes de la decisión, y particularmente los más jóvenes no entienden que pues siempre hay medidas que se tienen que tomar, y más cuando ha ocurrido una situación como la que vivimos en el país, donde hay condiciones sociopolíticas muy difíciles. Antes de que continúe, don Luis, voy a leerle 3 frases que está difundiendo el COSEP como parte de su argumento para calificar estas propuestas de reforma. Dice, estas medidas no van a cambiar la realidad del país. Partimos de lo que ya expresamos, que sin solución política a la crisis, esto solo va a provocar más daño a la economía y por ende a las familias, dice José Adán Aguerri en el portal del COSEP.
Juan Sebastián Chamorro dice, al aumentar los impuestos, suben los precios. La gente consume menos y no incentiva la actividad económica, y si a eso le sumamos la caída del gasto público, tendríamos un doble efecto negativo. Y por otro lado, el presidente de CADIN y vicepresidente del COSEP dice, la salida de la crisis política no se soluciona con una reforma económica. Con esta iniciativa, en este preciso momento en el que las empresas han perdido competitividad con la caída de las ventas más la desaceleración económica del país, lo que viene a incentivar es el cierre de muchas empresas. Lo veo en lo positivo y en lo negativo. Uno, bueno, aquí hay que resolver un tema político, eso es un tema que está planteado, pero mientras se resuelve y hay todas las voluntades de todos los sectores, ¿cómo es que vamos a seguir pagando, comprando, vendiendo? Si vas a pagar la luz, si no vas a pagar la luz, que si te vas a mover, que si los mismos actores van a seguir. Eso es importante y por lo tanto hacer una reforma tributaria es necesaria. Lo que hay que buscar son los consensos necesarios para hacerlo. Por eso, volvemos a lo mismo. Todo eso cae a los números que hemos dicho. ¿Cómo está la economía ahorita? Y a eso le agregamos el consumo. Hasta más o menos el consumo ha caído entre un 6 y un 10%, que es una barbaridad, pues la gente está consumiendo mucho menos. Ahora, me llama la atención algunas cosas que han andado bien en el ambiente, que lo mencionó precisamente Juan Sebastián Chamorro, que otra gente también ha hablado. Es decir, decían, bueno, esto va a pasar directo al consumidor. Ojo, no necesariamente va a pasar al consumidor, porque los productos de consumo básico no se van a ver afectados. Pues porque no están afectados, siempre han estado exonerados, el arroz, los frijoles, esto, lo otro, que la gente consume, eso no se va a ver afectado. Si sube o baja el precio de los frijoles, va a ser por otros factores que no son fiscales o tributarios. Entonces, el problema es que el grueso de la empresa produce cosas que la gente no necesariamente tiene que comprar de primera necesidad. Y ahí es donde va a venir el problema. Por ejemplo, si le suben el precio a ciertas cosas, por decir algo, como decías vos, el café de exportación que nosotros nos tomamos en un restaurante, la gente dice, bueno, me quedó mejor un capuchino o me tomo un cafecito instantáneo, soluble, pues. Es decir, o en el caso, por ejemplo, del pan, tengo guineo, tengo tortilla, me voy por el producto sustituto. Entonces, no es tan fácil decir, bueno, suben los impuestos y vamos, ¿ya? Y Juan Sebastián, pues en ese sentido apuntaba a eso, y te digo, me parece bien hacer una aclaración, porque no todas las empresas pueden. Por ejemplo, si artesanía, yo decía la vez pasada, hablábamos artesanía, le subí el precio a la artesanía porque te suben los impuestos, la gente no te va a comprar muchos productos porque la economía no solamente es arroz y frijoles. Tenemos claro, aquí hay un montón de cosas que nosotros compramos siempre porque para poner adornos en la casa, para hacer esto, los materiales de construcción, hay que ver cuáles están exonerados, cuáles no están exonerados. O sea, hay una serie de cosas que en esto tienen sus bemoles, y muchas empresas precisamente ahí van a comenzar a colapsar porque el consumo se está cayendo, la gente está priorizando su consumo. Y eso es algo nuevo, algo diferente, y que nadie tiene control de eso. El mercado nadie lo controla. Este es un asunto de mercado, oferta y demanda. ¿Ya? La oferta se está viendo deprimida por un impuesto, se está viendo deprimida por una serie de factores que están dentro de la economía, ¿ya? Y entonces tienen que reaccionar. Al contrario, cuidado, ellos tienen que absorber lo que se llama esa externalidad, que es el impuesto. Por ejemplo, sube el petróleo. Algunas empresas no necesariamente ni cuenta te da que subió el petróleo para las empresas, te siguen vendiendo el mismo producto. O sube el precio de la luz, o los fletes, por ejemplo, en casos de importación, etc. Es decir, hay una serie de factores que siempre son negativos, pero que las empresas las absorben. ¿Hasta cuándo una empresa lo va a absorber? Esa es la pregunta. O sea, van a asimilar este impuesto, ok, pero tampoco puedo subir el precio porque si yo le subo nadie me compra. ¿Ya? Nadie me va a comprar porque... Y entonces estamos en esa disyuntiva, ese es el problema que tenemos planteado ahora. No es tan mecánico, es decir, no es tan... decir, bueno, van a cerrar porque van a cerrar. No, es un problema de hacer análisis empresarial a lo interno. ¿Cuáles son los grandes problemas que estoy teniendo? Tengo que reducir costos, entonces voy a absorber el impuesto, que está bien. Entonces eso puede afectar el empleo. ¿Ya?
aquella discusión keynesiana, producción versus empleo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo voy a absorber todo esto? Y ese es uno de los grandes problemas que está planteando la situación ahora, que es diferente. Como te digo, estamos en una situación difícil y que la salida de esto es precisamente, es política. Aquí, técnica económica, como yo reitero, la principal variable económica para resolver este problema es la variable política. Ahora, cuando hablamos de la variable política, y lo voy a poner en el tapete porque en los 3 comentarios que le leí hablan de la variable política. Sí. Desde el sector progubernamental están incluso difundiendo lo que decía Michael Healy, de que el tema era político y no económico el que había que abordarse, ¿verdad? Que era la prioridad. Pero la economía, independientemente que no se realice el problema político, ahí va a estar. Claro. Y usted va a agarrar después el bus, el taxi, o a echarle gasolina al carro para llegar, o según cómo se va a movilizar, sí. Y para eso debe andar dinero, y el dinero va a salir de la actividad económica que desarrolle. Entonces, sí es política, sí. sin lugar a dudas, pero ahí dicen política económica. Entonces, ¿cuál es la política y qué es lo que se debería de tener? Porque los otros que lo creen es que es el cambio político gubernamental. No. Es buen punto, ¿cierto? Adelante. Sí. No, buen punto ese. Es decir, me parece que esto no es un problema de política. Cuando hablamos de política, no es un problema de que se vaya el gobierno. No, o sea, no adiós, nos vemos. No. Cuando hablamos de política, ¿cómo interpretarlo desde el punto de vista de las variables, de la política en la variable económica? Ese problema subyacente que está ahí, que no nos permite entendernos, ¿verdad? Tanto el gobierno con los sectores que están presionando, ¿verdad? Para que haya cambio. O sea, y esto no, ya, la solución puede ser variopinto, no necesariamente blanco y negro, que si se va o no se va. Aquí pueden haber, como digo, sobre la mesa se pueden poner los diferentes escenarios. Yo siempre he sido el criterio de decir, bueno, aquí hay que ver qué doy y qué voy a recibir. ¿Qué le puedo dar al gobierno y el gobierno qué me puede dar? Eso me parece que es una posición un poco más práctica y comencemos a ver y acercar posiciones. O sea, cuando hablamos de eso no es decir, bueno, vamos a salir a la calle otra vez, etcétera, etcétera. No, es resolver el problema político que está ahí desde abril del año pasado y que no se resuelve por X o Y razón y nos tiene trabado. Porque, te digo, de eso que ha derivado. Ahorita estamos hablando de los números del cierre del 2018, pero tenemos encima de la cabeza sanciones internacionales. Tenés una serie de cosas que nos van a afectar directamente, ¿ya? Que nos van a afectar, por ejemplo, tenés la famosa NICAAC, tenés la Carta Democrática. Eso va a tener un impacto considerable en la economía. Recordad que la economía también se mueve también por las señales que recibe el mercado, en cualquier parte del mundo. Yo siempre me gustó un ejemplo que ponía una vez, que siempre me ha gustado porque Costa de Marfil era el principal productor de cacao. Y una vez el presidente de Costa de Marfil se enfermó, a lo mejor le dio gripe, y los precios del cacao se desplomaron. Fue una catástrofe esa vez, porque el hombre estaba enfermo. Es decir, porque se mueve por eso. Son factores políticos. El café, por ejemplo, se mueve a veces por factores que no tienen nada que ver con el café. Igual el petróleo. Bueno, el petróleo es lo que más conocemos. Entonces, tenemos, aparte de lo que hemos mencionado, hay una serie de factores que todavía no se han sentido. Por ejemplo, toda la cooperación internacional que tenemos hay que hacer una revisión. Yo creo que en este primer trimestre, va a ser clave en ese sentido. Lo que nos mantiene a flote, que hablábamos también de eso, una de las buenas noticias, por llamarlo de esa manera, son las remesas. Ya el año pasado más o menos lo estamos cerrando alrededor de 1.500 millones de dólares, solo en remesas, que es un dinero que va directo a la familia. ¿Ya? Ahí ya no pasa por el banco, va directo. Y en la reforma iba precisamente eso. Iba la eliminación del incentivo de la exoneración de las remesas, es decir, te iban a grabar las remesas con el 15%, y te digo un dato, pues, si nosotros le multiplicamos el 15% a esos 1.500, fácil cubrimos el déficit que estamos buscando. Eso no nos haría falta buscar unos
nos salen como unos 200, 230 por ahí millones solo ahí tenés 200 millones, digamos, ¿En cuál parte? al año, en la parte de las remesas. Ok, ahí se habló y dijo que las remesas no iban a ser consideradas. Pero, Fue un error, pero, dice. pero algunos habían dicho, hombre, que era hasta lo más fácil porque el que está afuera, cuando lo manda y le ponen un impuesto, inmediatamente va a recibir menos la persona, pero sí, eso inmediatamente entra al gasto público, diríamos, ¿no? Sí. Porque se convertiría en un impuesto. Hoy ya se acordó que no. En Claro. otros países lo han hecho y ha sido para recaudar rápidamente. Es que por eso, Plino, ahí volvemos al mismo punto de la situación de la economía. Es decir, la reforma como tal puede ser correcta. El problema es el momento. ¿Ya? Es decir, el momento en el que la estás aplicando. Por ejemplo, le pones una retención del 3% a las empresas, te le estás sacando el dinero. Tu liquidez te la están sacando. Y eso va dirigido a los que realmente tienen sistemas o las empresas que hacen retenciones o anticipos pagos adelantados, definitivos. ¿Quiénes son los que hacen eso? Las pymes, el mercado no hace prácticamente eso. Pues. Son pequeñas empresas, pagan cuota fija, tienen una sola cuota. Entonces aquí está afectando directamente, con todas estas medidas, está afectando la liquidez de las empresas. Porque y ahora había una confusión, no sé si realmente sea de esa forma. Dice que tenés que pagarlo a febrero. O sea, lo estás adelantando además, cuando era en marzo. Ya, entonces, realmente aquí hay una serie de cosas que tienen que ser discutidas técnicamente. Primero técnicamente. Ahora, esto es urgente. Entonces las discusiones, como dicen, dentro de la urgencia deben de ser más rápidos consensos, ¿verdad? Pero aquí todo indica de que la urgencia va más rápido que veloz, ¿verdad? Como diríamos popularmente. Sí, pero no resolvés porque el problema, no has resuelto el problema de fondo. ¿Qué es lo que te tiene trabado la economía? ¿Qué ganas con clavarle un impuesto a una empresa que no te está produciendo? A un sector privado que no te está produciendo, que le estás tirando por todos lados. Como te digo, mira, tenés el INSS, tenés la reforma tributaria, tenés el salario mínimo. ¿Verdad? Es decir, estás hablando de 3 factores que te le van a meter presión a la empresa. Y eso es un dinero que ahorita está escaseando. Y además de eso, los flujos de cooperación, por ejemplo, se te pueden poner en problemas porque, por ejemplo, gran parte del programa de inversión pública, cuyo efecto se ve en la inversión pública, en la inversión privada, ¿verdad? Porque este es un dinero que va a la inversión privada, se está viendo también en riesgo, se puede ver en riesgo. Porque la inversión pública, o sea, el financiamiento, la inversión pública también, ahí tiene una gran participación el sector privado. Entonces, no es fácil. Yo creo que aquí, yo no sé, pues, las leyes tributarias es muy difícil hacerlas de consenso. O sea, las leyes no podés porque si es impuesto. Si yo te pregunto, ¿querés que te pongan impuestos? Y si, lo único que nadie quiere. O que te pongan el impuesto, el mínimo. En vez de subirme 10%, solo subirme 1%. Me preguntan a mí, ¿verdad? Como empresario. Como trabajador, ¿querés que te suban, querés pagar más impuestos como trabajador? La mayoría te dice que no. Pero el problema en este caso es, insisto, nuevamente volvemos a lo mismo. ¿Cómo destrabamos esto? ¿Cómo destrabarlo? En lugar de buscar un consenso que no te va a llevar a nada, yo no creo que el COSEP vaya a aceptar esta propuesta. Y tampoco no creo que el gobierno vaya a aceptar una propuesta del COSEP que le diga no. Bueno, hasta ahorita no ha habido ninguna propuesta del COSEP más que el decir no estamos estoy de acuerdo con obvio, esto, es que ¿verdad? obvio. Sí. A mí me parece que obvio. Vos le preguntás a cualquier empresa en Estados Unidos, ¿querés que te suban los impuestos? Jamás ni nunca. Ni Donald Trump. Como presidente empresario, no creo pero tal vez como presidente lo tiene que hacer, pero como empresario, ¿verdad? Entonces así funcionan los impuestos. Ahora, la parte positiva es cómo vendes eso. Obviamente que la gente vea que los impuestos se están invirtiendo, por ese otro tema en otro momento. Pero te digo, a mí me parece que más que todo, si vamos a buscar un consenso, busquemos un consenso para resolver la crisis, ni criterio. Porque creo que ahí es donde radica esto. ¿Qué puede sacar el COSEP?
¿Te va a aprobar tu reforma? No creo. Lo veo difícil, Ahora, difícil. solamente en la parte final, de cara a que usted que ha manejado Sí. los temas económicos, en parte de la justificación de todo esto, incluso de la reforma al Seguro Social, lo que se habla es que son 400 grandes empresas, ¿verdad? Sí. Y el resto son medianas y pequeñas empresas y muchos cuotas fijas y eso. Hoy oí a los comerciantes de los mercados dicen, Ya a están- nosotros no nos va a pasar así nada es. porque pues siempre y Igual. cuando la gente venga a comprar no nos están subiendo Sí. nada de lo que estamos vendiendo. Y ahora lo que va a hacer es que la gente pueda llegarles a comprar, porque si hay más desempleo, pues menos gente va a Claro. llegar a comprar. Pero en el caso de la pequeña y mediana empresa y versus esa gran empresa, podríamos decir de que un 20% de esas 400 empresas podrían entrar en mayor crisis de la que ya tienen. Mira, el problema que nosotros tenemos aquí a nivel de empresa, tenemos una empresa, yo creo que aquí el problema de nuestra economía es bastante frágil y es muy, está muy expuesta precisamente a este tipo de afectaciones. Aquí las grandes empresas, por ejemplo, hay empresas internacionales que han venido a instalarse aquí y que pues han retirado, no han retirado sus inversiones, sino que tienen la facilidad y la flexibilidad de moverse a otro país, pero siempre tenemos sus inversiones en Nicaragua. Sin embargo, aquí hay una serie de empresas grandes, que nosotros decimos grandes, ¿verdad?, que son muy frágiles y que en determinado momento nosotros hemos visto empresas que ya comienzan a temblar, comienzan a resentir, están comenzando a sacar ya por cantidades grandes, comienzan a despedir a 100, 200, hasta 300 personas. Y esos son los primeros pasos, ¿verdad? Porque no tenés ya la capacidad para mantener toda esa infraestructura, comenzás a cerrar sucursales, se mantienen. Pero la pregunta es ¿hasta cuándo? Yo más bien diría que las que se van a mantener son las pequeñas, las micro y las pequeñas, que son las que siempre van a estar luchando por mantenerse. Pero que se te plantea otro problema. La enorme informalidad de la economía, que aquí no se ha hecho un estudio de fondo para efectos tributarios, para decir exactamente con cuántas empresas contamos también. Porque dentro de las grandes empresas hay empresas informales. Según el estudio del COSEP, mira, creo que hay un 10-15% de empresas que todavía se manejan en la informalidad. Y en las pequeñas y microempresas llegamos casi al 80%. Y si lo aumentamos en la micro, pequeña y mediana, llegamos al 60%, lo bajamos hasta el 60% más o menos, ¿verdad? Entonces eso, contamos con esa empresa para efectos tributarios, por ejemplo. Contamos, esa empresa me va a responder para mi reforma tributaria, porque no hay temas de, por ejemplo, aumentar la base tributaria, la base de contribuyentes. Es decir, una serie de factores que hagan, por ejemplo, el tema de las exoneraciones. No se aborda, y tanto que criticamos eso, ¿verdad?, y no se aborda. A profundidad, no se dice mayor cosa. Ahí está la gran lista, como de aquí, como de una media cuadra, creo que es la lista de la exoneración. Siguen. Ahí está la lista de las leyes que están ya en las disposiciones, antes de las disposiciones transitorias. Vamos a seguir discutiendo esto en los próximos días. Nosotros hemos tratado de comunicarnos con funcionarios de gobierno para que sean autorizados para poder estar compartiendo con ustedes parte de esto, yo ¿verdad? creo- y sí. esperamos estar dando mayor detalle sobre Yo creo esta que reforma tributaria solo y su rapidito consecuencia. a propósito de esto, nada más, creo que los funcionarios de gobierno deberían de salir a explicar con más detalle todo su plan económico, sus políticas, te digo. Creo que Hasta ha sido ahora lo están haciendo en los medios de que se llaman del Poder Ciudadano. Los he visto que han estado 3 días yendo. La audiencia que tengan, ¿verdad?, deberá de ayudar a que las personas entiendan. Pero como hay un conflicto político, hay gente que no los quiere ver a lo mejor en esos medios. Sí. Y cuando los traemos aquí nos van a decir zaporote y todo, como dicen en las redes Pero sociales. están fallando, ahí están fallando ellos, te digo. Su política de comunicación está muy mala. Bueno, vamos a En ese- tratar de apoyar porque esto es un problema para todos. Claro. ¿Verdad? Que nos va a beneficiar o a afectar a todos. Y es necesario que se conozca más al detalle y no solo es el tema, como decía, de la variable política, sino que también es, mientras resuelven la variable política, cómo vamos a seguir pagando las cosas.
¿verdad? Porque eso ya ni usted ni yo lo decidimos, son otros que se van a poner de acuerdo y solo nos van a venir a decir, así se resolvió, y nosotros vamos a estar nada más viendo. Gracias nuevamente, don Luis, y espero estar conversando semanalmente y que inicie usted en los próximos días más comentarios aquí en el canal a través de estos espacios. Gracias de haber estado en sintonía. Este es su programa de entrevistas. Estén pendientes de los noticieros. Aquí estamos, seguimos informando.